Bueno, mi nombre es Gladys Martínez y estaba como moderadora en una de las mesas de la mañana en el eje 1 de accesibilidad académica. Y bueno, como tema central de las discusiones, es decir, bueno, cómo el modelo social visibiliza y pone en tensión relaciones de poder, digamos, en relación al tema de la discapacidad, pero como desde una perspectiva mucho más amplia, y cómo cada una de las distintas unidades académicas y distintas universidades van buscando respuestas a un tema que es multidimensional, que es complejo y que además está entramado en un sistema cultural que además está ampliamente fortalecido o mediatizado por las cuestiones económicas, políticas y sociales, y de ahí también me parece lo más rico de la mesa es que se pudo ver una diversidad de alternativas que fueron construyendo desde las distintas perspectivas latinoamericanas, teniendo en cuenta cada contexto y la importancia de la riqueza de incorporar estas experiencias, más allá a veces es difícil interpretar otras experiencias que están en otros contextos, entonces creo que la principal fortaleza de estas mesas, o de esta mesa en particular, fue poder incorporar y que todas las respuestas eran válidas porque estaban respondiendo a la realidad de cada una de esas situaciones que estaban sucediendo, y en ese punto amplían y también dan herramientas a otros contextos para poner en juego también en relación de sus realidades también alternativas y estrategias para la inclusión, que bueno, justamente el tema de la inclusión también fue otra cuestión a discutir, desde dónde incluimos, desde dónde se incluye la universidad, quién es el que incluye y cuáles son los excluidos, que justamente sería lo que siempre queda invisibilizado cuando hablamos de esto, y también por eso se trabajó mucho el tema de indicadores o cómo hacer con los marcos normativos y regulatorios, teniendo en cuenta de poder construir la ideología de la normalidad, pero cómo con los recursos que tenemos, que muchas veces son más normativos o también tienen que ver con cuestiones más técnicas, cómo poder explicar estas cuestiones para poder dar una respuesta también que tenga que ver con la posibilidad de la accesibilidad de todas las personas. En este punto creo que fue interesante pensar cómo pensar la técnica y también las cuestiones normativas, pero al servicio de una cuestión política que tenga que ver justamente en sus principios esta cuestión de la accesibilidad basado en los derechos humanos, pensando en la inclusión de todos y teniendo en cuenta la diversidad que también, como lo decíamos, en el modelo social es una construcción, y como tal también tenemos que ir deconstruyendo nuestras propias concepciones del otro y de los otros para poder empezar a repensar cuáles serían las alternativas para que cada uno y todos tengamos lugar en nuestras universidades públicas. Creo que fue una experiencia muy interesante, básicamente más por las preguntas que se abren, más que por las respuestas que se encuentran, ¿no? Y creo que en esto coincidíamos que justamente este encuentro y todo este tipo de encuentros que se pueden hacer compartiendo las distintas expectativas y las distintas respuestas que van dando en cada una de las circunstancias son absolutamente alentadoras y son el recurso que tenemos como para seguir adelante. Hola, soy María Teresa Hidalgo de Chile. Y la mesa que tuve que coordinar abordó temáticas respecto a programas específicos que están desarrollando las diferentes universidades. Por ejemplo, algunas universidades de Chile, de México y de Argentina. Las principales conclusiones que podríamos extraer de estas experiencias es que se ha ido avanzando en temas específicos que tienen que ver con mejorar las condiciones de accesibilidad física, comunicacional y académicas. Quisiera resaltar que son experiencias interesantes, podrían constituirse en excelentes referentes como prácticas replicables en otras instituciones educativas. Hola, mi nombre es Carolina Jurado, soy docente del programa de Psicología en el Politécnico Gran Colombiano, una universidad que queda en Bogotá, Colombia, la cual hace parte también de la Red Colombiana de Universidades para la Discapacidad. Hace un rato estábamos trabajando y moderando la mesa, una de las mesas sobre políticas universitarias para la discapacidad, para la atención a personas en condición de discapacidad. En esta mesa teníamos la participación de países como Costa Rica, Argentina, Chile y Colombia. Dentro de las conclusiones que destacamos en los procesos que vienen adelantando las diferentes universidades que nos presentaron sus experiencias es que si bien
en la gran mayoría de ellas se identifica una falta importante de caracterización, reconocimiento e identificación de estudiantes en condición de discapacidad. Ellos destacan que más allá del número, lo importante es la generación de acciones pensadas en la inclusión y en la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad, independientemente de que estén o no vinculadas a la institución. De manera que en el momento en el que llegasen a vincularse, pues las personas tuvieran, digamos que la posibilidad y el acceso a toda la información y el proceso se hubiera adelantado. Por otro lado, identificábamos que las acciones que se están realizando, las acciones afirmativas, cada vez vinculan a muchos más actores del entorno educativo. Encontramos varios colectivos de estudiantes y graduados en condición de discapacidad quienes tienen la participación más activa en los escenarios de discusión, de debate y de decisión frente a las propias acciones que ellos requieren. Lo que da cuenta que ya no son unas entidades administrativas y unos entes, digamos que más institucionales quienes deciden qué se va a hacer con la persona con discapacidad, sino que ellos entran a manifestar y a discutir sobre lo que necesitan y es la institución finalmente la que define cómo va a atender a esas necesidades, pero partiendo del propio reconocimiento y de la propia identificación que ellos hacen como actores en el proceso. Por otro lado, identificamos cómo las acciones que se están haciendo y las políticas que se están implementando cada vez representan mayor transversalidad dentro del proceso educativo, vinculando profesores, administrativos no docentes, familias en algunos casos, población con discapacidad, administrativos en todo el proceso de decisión, de socialización, sensibilización y concienciación de la atención a personas con discapacidad, garantizando que el proceso realmente sea vinculante y se genere un proceso colaborativo al interior de las instituciones que realmente favorezca el proceso de atención. En todos los casos, pues reconocemos que aún falta mucho por trabajar, que si bien tenemos una legislación muy sólida en la gran mayoría de los países, esa legislación aún no entra a ser, digamos que acción en los escenarios educativos de manera plena, y que si bien estamos avanzando en el proceso, pues el compromiso que tenemos nosotros como instituciones, como docentes y como formadores es generar cada vez más impacto y generar cada vez más participación de manera tal pues que asimismo se vea reflejado en las oportunidades de desarrollo y de participación de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juliana Cabeza. Estoy participando en el 9º encuentro de la red interuniversitaria. Soy abogada y contadora, trabajo como docente en la Universidad Nacional de Lanús y como asesora legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación. Tengo discapacidad auditiva, perdí la audición de bebé, el diagnóstico fue a los 2 años, por eso mis intereses se centran mucho en la inclusión de las personas sordas en relación al ejercicio de los derechos humanos. Mi exposición fue con relación a la inclusión en la educación superior. Lo primero que marqué es que nosotros, como colectivo de personas sordas, tenemos diversidad comunicacional. Hablamos con lenguaje verbal, lectura labial, con lengua de señas. Esa diversidad debe ser respetada a través de la accesibilidad, que puede ser tecnología de subtitulado o aeromagnético y ajuste razonable a través de la intervención de las intérpretes de lengua de señas. Pero también nos queda otro desafío, que es el dominio del idioma castellano. Nuestra manera de pensar es visual, nuestra manera de comprender el entorno es visual. Entonces las dificultades que tienen las personas sordas en la educación tienen que ver con la pedagogía y la didáctica. Comprenden, pero desde un pensamiento visual, que permite que entonces nosotros tenemos que acceder al significado de una manera visual y es lo que nos presenta la pedagogía y la didáctica. En primer lugar, ahí está la barrera actitudinal. El cierre de mi intervención fue impulsar proyectos de investigación para que se apunte a la revisión de esas 2 herramientas. Muchas gracias. Hola, buen día, soy María Ivana Antonelli, colaboro con la Dirección de Inclusión y Derechos Humanos y Discapacidad de la Universidad Nacional de La Plata. Me tocó participar y coordinar la mesa de trabajo de políticas universitarias
políticas de inclusión en el ámbito universitario. Y los desafíos, que me parece lo más importante que se ha planteado como ejes de trabajo a futuro, tienen que ver con la capacitación a los docentes en términos de inclusión y de generar políticas, concientización y trabajar incluso con los profesionales y los estudiantes para generar un trabajo desde lo social de las profesiones, ¿no? Que los docentes y los estudiantes entiendan el sentido social de cada profesión y a partir de ahí concientizar el tema de la discapacidad. Bueno, se presentaron trabajos de distintos países, entendemos que todos estamos apegados a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que desde ahí cada cual ha hecho su diagnóstico en su país y plantean distintos desafíos o ejes de trabajo que son estos que les planteaba. La capacitación a los docentes y las propuestas curriculares en términos de inclusión.